¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos será la de español, titulada La diversidad lingüística en México. Nuestro resumen dice así: profundizarás en las características de la diversidad lingüística de México y aprenderás a valorar y a entender su importancia. La lengua es una forma de comunicación para relacionarnos con las personas y representa un aspecto central para comprender la diversidad de maneras de ver el mundo. Quizás has escuchado, visto o leído ciertas palabras que provienen de nuestras lenguas originarias, es decir, propias de la cultura e identidad de nuestro país, o que incluso alguien de tu familia o algún conocido las habla con el orgullo de nuestra cultura. La lengua es parte de la riqueza cultural de la identidad y ha sido un lazo importante en ciertas regiones de nuestro país, pero además nuestros pueblos originarios, a través de sus lenguas, describieron el universo, la naturaleza, sus técnicas de cultivo y crearon una variedad de expresiones como los cantos o las danzas, como la danza del venado, de los pueblos yaqui y mayo. Seguramente has escuchado o leído extractos de las obras literarias que han sido traducidas de sus lenguas originarias al español, como el Popol Vuh o el Chilam Balam de Ixil, que contaban la vida, creencias y sentires de los pueblos originarios. La desaparición de estas lenguas deja un vacío de conocimientos muy importante para nosotros, como el uso de ciertas plantas, la forma de sembrar y el conocimiento de las épocas de lluvia. Solo son algunos ejemplos. Para entender la importancia de nuestras lenguas, puedes comprender que muchas de las palabras que se usan en el mundo fueron creadas por antiguos hablantes de esas lenguas originarias, como coyote, chile, zapote, cacahuate, ocelote, mecate, tecolote, entre otras. Las diferentes lenguas originarias de nuestro país han aportado muchas palabras a otros idiomas en el mundo. Son vocablos que en diferentes culturas se han modificado un poco y que muchas personas no saben que su origen está en nuestra muy antigua cultura mexicana. México es uno de los 8 países que tiene una gran cantidad de hablantes en lenguas originarias, es decir, contamos con una enorme riqueza lingüística. La diversidad lingüística de México no solo es la de los pueblos originarios, pues de otros países han llegado migrantes y se han asentado en nuestro país, y aunque nuestra lengua oficial es el español, en algunas zonas se hablan otros idiomas extranjeros y también el español. La siguiente clase que veremos será la de matemáticas, titulada Sin salirte de la línea. Nuestro resumen dice así: reconocerás la utilidad de calcular áreas y perímetros en tu vida cotidiana, aplicando las fórmulas correspondientes. Desde la antigüedad, la humanidad ha tenido la necesidad de hacer cálculos, ya sea para resolver un problema o para satisfacer su curiosidad por aprender. En geometría, el primero es la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica plana. La palabra viene del griego peri, que significa alrededor, y metro, que significa medida. El término puede ser utilizado tanto para la distancia o longitud como para la longitud del contorno de una forma. El perímetro de un círculo se llama longitud de la circunferencia. La mitad del perímetro es el semiperímetro. Calcular el perímetro tiene considerables aplicaciones prácticas. El perímetro se puede utilizar para calcular la longitud de la valla requerida para rodear un patio. El perímetro y el área son magnitudes fundamentales en la determinación de un polígono o una figura geométrica. Se utiliza para calcular la frontera de un objeto, tal como una valla de una finca o terreno. El área se utiliza cuando podemos obtener las superficies interiores de un perímetro que se desea cubrir con algo, tales como césped o fertilizantes. Los polígonos regulares son necesarios para determinar los perímetros, por ende, no solo porque son las formas más simples, también porque los perímetros son de muchas formas, se calculan mediante la aproximación de ellos. El primer matemático conocido por haber utilizado este tipo de razonamiento es Arquímedes, que se aproxima al perímetro de un círculo rodeándola con polígonos regulares. El perímetro de un polígono es igual a la suma de las longitudes de sus lados. Proseguiremos con la clase de formación cívica y ética, titulada Derecho a la libertad y adolescencia. Nuestro resumen dice así: reflexionarás sobre la libertad como un derecho fundamental y aprenderás distintas formas y expresiones en las que se puede ejercer, así como sus límites, las tensiones que se dan entre distintos derechos y los riesgos que representa para las personas y la sociedad perder este derecho. No hay bien más preciado que el de la libertad, pero para defender la libertad es preciso conocer en qué consiste, cómo se expresa, cuáles son sus límites y cuáles las consecuencias de perderla. La libertad es la facultad del ser humano para actuar conforme a sus propias determinaciones, pero para que la libertad sea real, toda persona debe poder elegir entre distintas opciones, ya que, de lo contrario,
el acto y la libertad misma se convierte en una simulación. Algo que no puedes perder de vista es que al elegir de manera libre, te haces plenamente responsable de tus actos y de las consecuencias. Eso quiere decir que no puedes atropellar los derechos de otras personas ni limitar sus libertades. Como todos los demás derechos, el de la libertad no es absoluto, pues existen límites que están establecidos con la Constitución y en las leyes. No puedes ejercer tus derechos de modo que afecten los derechos y las libertades de otras personas. El video te mostró un conflicto de derechos en el que, señalando su derecho a la libertad de expresión, una persona afectó los derechos a la intimidad de alguien más, situación que generalmente lo resuelven las autoridades. La dignidad es otro valor que tiene toda persona por el hecho solo de serlo. Y sí, todas y todos tenemos igual dignidad. Todas y todos debemos tener iguales derechos, sin importar nuestro origen, condición, características o preferencias. Continuaremos con la clase de historia, titulada La Guerra Fría. Nuestro resumen dice así: la Guerra Fría es un conflicto que dividió al planeta desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída de la Unión Soviética en 1991 y dominó la segunda mitad del siglo XX, lo que se tradujo en el colapso del comunismo. Fue un periodo de tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que tuvo como principales causas el que la Unión Soviética quisiera difundir su ideología comunista a todo el mundo, lo que alarmó a los americanos, que odiaban ese sistema político. Otro punto fue la adquisición de armas atómicas por parte de los americanos, que alertó enormemente a los soviéticos. Ambos países temían el ataque de uno u otro. Esta confrontación de dos sistemas opuestos afectó enormemente a la organización y estructura del sistema global. Por otro lado, Estados Unidos promovía un Estado que interviniera solo para crear condiciones de mercado libre, y la Unión Soviética promovía la intervención del Estado en el sistema económico. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, la falta de recursos y acuerdos entre Estados Unidos y Rusia provocó la división de Alemania por medio del Muro de Berlín y una serie de competencias en avances tecnológicos, científicos y deportivos, así como también en la carrera espacial. Esta rivalidad se extendió hacia otros países que no sabían cuál bando tomar. También tuvo como consecuencia el surgimiento de diversos movimientos sociales, como feminismo, el antiesclavismo, movimientos estudiantiles que protestaban en desacuerdo a la guerra y al autoritarismo de estos gobiernos, entre otros. En resumen, fue un proceso histórico complejo donde se enfrentaron dos posturas políticas, económicas e ideológicas muy diferentes. Esa rivalidad llegó incluso al espacio, cuando la Unión Soviética lanzó el satélite artificial Sputnik 1. Por su parte, Estados Unidos logró lanzar el Apolo 11 y también llegó el hombre a la luna. Afortunadamente no se enfrentaron en una guerra nuclear, pero sí intervinieron directa e indirectamente en conflictos como la guerra en Corea, la revolución cubana, la crisis de los misiles, la guerra en Vietnam y el conflicto árabe-israelí. Estados Unidos y la Unión Soviética tenían formas diferentes de concebir el arte, y este fue empleado para resaltar las virtudes de cada una de esas naciones. En Estados Unidos, el arte fue estandarte de la libertad creativa, y en Rusia fue un símbolo de la igualdad de las clases trabajadoras. Finiquitaremos el día de hoy con la clase de tecnología, titulada Tecnología y Sociedad. Nuestro resumen dice así: la tecnología está presente en la mayoría de los ámbitos de la vida que nos rodea, ya sea como usuarios, creadores o innovadores. La tecnología en la educación básica se organiza en algunos campos tecnológicos, como lo son agropecuarios y pesqueros, la producción de alimentos, el área de la construcción, así como de la comunicación, la recreación y del mismo sector de la salud. La asignatura denominada tecnología te permite relacionar todas las materias que estudias, como matemáticas, español o geografía, y contribuye a que desarrolles tus saberes, les den sentido y te permitan comprender la forma en que el amplio conocimiento se relaciona para impulsar el desarrollo tecnológico que conocemos y del cual eres beneficiario. La tecnología, bien aplicada, nos ayuda, por ejemplo, a organizarnos mejor, a aprender cosas nuevas, a llevar registro de nuestras metas y avances personales o a acortar distancia con amistades o familiares. Para identificar más tecnología inmersa en la sociedad, veamos la tecnología de última generación, por ejemplo, el GPS o Sistema de Posicionamiento Global, que es tecnología satelital. Esta utiliza las señales de los satélites para ubicar lugares, personas o objetos. El desarrollo de nuevas tecnologías hace posible el avance para todas las áreas del arte, y esto incluye la danza. Los efectos visuales son la principal aplicación de la tecnología dentro de la danza. Por ejemplo, se han desarrollado múltiples formas de utilizar la luz como medio de incremento de movimiento. Sin duda, la tecnología ha presentado nuevos retos para las familias actuales, especialmente en términos de comunicación, pero también ofrece como beneficio nuevas formas de convivencia.
Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.